Muchas gracias. Bueno, digamos que pues en tributación internacional, pues no hemos tenido pues como grandes cambios, pero vale la pena pues obviamente mirar cómo estamos en este momento o la actualidad de Colombia frente a los convenios para evitar la doble imposición. Colombia tiene suscrito varios convenios para evitar la doble imposición y el objetivo de estos convenios, pues obviamente como su nombre lo dice, pues o como el nombre de este instrumento lo dice, pues evitar la doble imposición internacional, ¿cierto? Obviamente en un mundo globalizado donde tenemos un tráfico constante entre países de capitales y personas y obviamente negocios, pues se van a dar los fenómenos de doble tributación internacional, ¿cierto? Quiere decir que por un mismo hecho económico y teniendo en cuenta un mismo sujeto, ¿cierto? Dos o más jurisdicciones podrán gravar ese mismo hecho económico. Entonces, de alguna manera, en el concierto internacional, pues digamos, los países han acordado instrumentos, ya sean multilaterales o bilaterales, para evitar ese fenómeno de doble tributación internacional, para poder hacer una migración efectiva, pues obviamente de capital, personas y negocios, y definir cuáles van a ser las reglas entre los países, pues para quedarse con la tributación, ¿cierto? Ya sea que la tributación solo sea, por ejemplo, para el estado de la residencia, es decir, donde se encuentra como el exportador, pues como el capital, ¿cierto? O la tributación solo sea para el estado donde se realiza la operación, o sea, una tributación compartida. Y en caso, pues obviamente de darse fenómenos de doble tributación internacional, pues tener mecanismos de solución de esos conflictos. Como les digo entonces, como les dije, los convenios para evitar la doble imposición, pues buscan eso, evitar la doble imposición internacional, la doble imposición jurídica, y también están de alguna manera orientados a evitar pues, la evasión fiscal internacional o la doble no imposición internacional. O sea, la idea es que se tribute internacionalmente sobre lo justo o sobre lo que sea razonable en virtud de las negociaciones entre los países y que no se permita de alguna manera o se restrinja el tema de la evasión fiscal internacional. Esto se logra, pues obviamente, a través del intercambio de información, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Eh, Vale la pena entonces recordar, pues digamos, los convenios o los acuerdos sobre doble tributación que tiene suscrito Colombia, ¿cierto? El primero que suscribió Colombia, el primer acuerdo, pues en el tema de renta, voy a hablar del tema de renta porque hay otros acuerdos pues de tema de navegación y bueno, y otros marítimos, pero vamos a hablar del tema de renta específicamente. Es un acuerdo multilateral, pues es una decisión 578 en el seno de la Comunidad Andina de Naciones que está vigente desde el año 2005. Este acuerdo privilegia de alguna manera la tributación en la fuente o la tributación donde se hace la operación, correcto. En este acuerdo está Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Anteriormente estaba Venezuela, pero como sabemos, Venezuela salió de la Comunidad Andina de Naciones. Luego, a partir de la década de los 2000, del 2000 al 2010, pues se empezaron a suscribir por parte de Colombia acuerdos sobre doble tributación internacional del modelo, digamos, OCDE. Recuerden que Colombia es miembro de la OCDE ya desde hace varios años, ya 3 o 4 o 5 años, no recuerdo bien. Y estos tratados internacionales o convenios sobre doble imposición, modelo CDE, pues obviamente privilegian, digamos, como el modelo de la residencia, ¿cierto? Pues de los países a exportadores de capital, pero son interesantes para atraer inversiones y por eso es que, digamos, que son los que se firman de manera preponderante por los países que quieren, pues obviamente atraer inversiones internacionales como Colombia, ¿correcto? En ese orden de ideas, Colombia empezó suscribiendo un convenio con España, que fue el primero tipo CDE. Esto fue en el año 2006, pues se promulgó la ley
y empezó en vigor o su vigencia en el año 2008, con Chile, la vigencia del convenio en el año 2009, con la Confederación Suiza en el año 2012, Canadá también en el año 2012, México, año 2013, Corea del Sur, ¿cierto? Ahí me faltó poner República de Corea, Corea del Sur, ¿cierto? 2014, con la India también en el año 2014, República Checa en el año 2015, y el último convenio que ahorita vamos a hablar de lo que pasó con esta entrada en vigor de este convenio, fue el convenio con el Reino Unido y la República de Irlanda. ¿Qué tenemos o cuáles son los convenios que están pendientes por entrar en vigor, ¿cierto? Para un convenio internacional que entre en vigor, pues se necesita surtir ciertos procedimientos jurídicos, pues además de la negociación, la firma del convenio, pues obviamente tiene que pasar por la aprobación interna de cada país. En Colombia tenemos una aprobación interna, pues digamos como tripartita, tienen que estar todas las áreas clásicas del poder público. Pues primero se tiene que promulgar una ley que incorpore el tratado, luego esa ley tiene que ser sancionada por el presidente. Después de la sanción viene un control de constitucionalidad, y después de que se haga todo eso, pues se hace el intercambio de notas y entra en vigor. O sea que de la firma del acuerdo o de la conclusión de la negociación a que entra en vigor, pues pueden pasar unos años. De hecho transcurren unos años importantes, 5, 6 años más o menos, correcto. Tenemos entonces pendiente de entrada en vigor de un convenio tipo CDE, pues con la República de Italia. Ya tenemos la ley 2004-2019, y con Francia tenemos la ley 2021-2020. No están vigentes todavía, como se sabe, pues se necesita el intercambio de notas, ¿cierto? También está pendiente por la promulgación de la ley, ya está suscrito el acuerdo con Japón y con Emiratos Árabes, Adicionalmente, también está pendiente entrar en vigencia un acuerdo de homologación, es decir, que modifica los tratados que tenemos con Chile, y con Perú de alguna manera, pues obviamente en el marco de la Alianza del Pacífico. Digamos que esto es lo que tenemos de cara, pues, o la actualidad al tema de los convenios suscritos por Colombia en materia de renta. Recuerden, pues, que hay muchos otros convenios internacionales, pues, en materia de comercio internacional, en materia de preferencias aduaneras, pero estos de doble imposición, pues, obviamente están orientados a materia de renta y patrimonio, ¿correcto? En proyecto de negociación, el director de la DIAN anterior, que renunció hace poco, eh, en diciembre del año pasado, pues la DIAN publicó una noticia que se habían de alguna manera vuelto a empezar, o que habían vuelto a empezar las negociaciones de un convenio sobre doble imposición con Estados Unidos, ¿cierto? Con Estados Unidos pues tenemos muchos convenios de cooperación, tenemos un tratado de libre comercio. Estados Unidos es nuestro socio comercial más importante, pero no tenemos actualmente un tratado sobre doble imposición. El tema con Estados Unidos, pues es que Estados Unidos, pues digamos que en su política internacional, pues tiene sus propios estándares, ¿cierto? Por ser la economía pues más fuerte del mundo, pues sus tratados internacionales de alguna manera casi que son dados por ellos, ¿cierto? Y la posibilidad de negociación es baja, pues para países como Colombia. Y bueno, aunque es parecido pues al modelo OCDE, que es el modelo pues como más usado a nivel internacional, el tema de tratados sobre doble imposición, pues Estados Unidos pues espera que podamos tener un tratado sobre doble tributación, o para evitar la doble tributación, atendiendo mucho pues al modelo norteamericano. También por los comunicados de prensa de la DIAN, todavía de alguna manera se dice que están las conversaciones con Holanda, pues con los Países Bajos, ¿cierto? Y de alguna manera se habían iniciado acercamientos con Alemania, con Bélgica, pues, y con Panamá. Con Panamá importante porque Panamá es un socio comercial y estratégico para Colombia.
Digamos que cuando surgió todo este tema del intercambio de información, cuando Panamá supuestamente en el año 2014 había sido declarado por Colombia pues como en la lista negra y después pasó a la lista gris y después que se iba a intercambiar información y entonces en esos ires y venires de la relación diplomática, pues digamos que se empezaron las conversaciones para un acuerdo sobre doble imposición internacional con Panamá, que no se ha concluido. Es decir, digamos que todo esto está en proyectos de negociación. Como vemos, pues Colombia desde el año 2006, pues viene de alguna manera ampliando su red de convenios. Ampliar la red de convenios, pues obviamente hace que el país sea más atractivo para el inversionista internacional. Y esto es una política pues de Estado y ahora mucho más que somos miembros de la OCDE. Muy bien, como les decía, pues en el año 2020 todavía pues estamos viendo como los efectos de la entrada en vigor del convenio entre Colombia, el Reino Unido y la República de Irlanda, pues se activó una cláusula que trae los convenios sobre doble imposición, que es la cláusula NMF de nación más favorecida, ¿cierto? ¿Por qué se activó la cláusula? Toda vez que en el convenio o los convenios que había firmado Colombia anteriormente, había incluido en el apartado de cánones y regalías eh, la asistencia técnica, los servicios técnicos y la consultoría, ¿cierto? Digamos que Colombia había incluido de alguna manera, pues, o lo vamos a decir sistemáticamente en estos convenios modelo CD, en el apartado de cánones y regalías, los servicios técnicos, la asistencia técnica y la consultoría. En el acuerdo con Reino Unido y Irlanda del Norte, eh, y esto pues es un cambio de política para de alguna manera traer más conocimiento a Colombia o para que se puedan prestar estas asesorías técnicas y consultorías desde los países. No se incluyeron esto en el apartado de cánones y regalías y quedaron entonces como unos beneficios empresariales. En el modelo OCDE, los beneficios empresariales solo están grabados en el país de la residencia, ¿cierto? Entonces, con la entrada en vigencia de este convenio, pues digamos que se activó la cláusula de nación más favorecida, es decir, no estarán grabados tampoco en Colombia o no estarán sujetos a retención en la fuente, por así decirlo, a la tarifa que haya destinado pues el convenio suscrito, los pagos al exterior por asistencia técnica, servicios técnicos y consultoría que se hagan a Canadá, ¿cierto? México, Portugal y República Checa. Según la DIAN, según la interpretación y concepto de la DIAN, esta cláusula de nación más favorecida no se activó para los convenios de España, Suiza y Chile y tampoco está, pues obviamente, en los convenios de India y Corea. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que lo que no tenemos los que tienen negocios, los que tienen o contratan servicios con pares, pues con contrapartes que están en Canadá, México, Portugal, República Checa y se les va a hacer un pago al exterior por asistencia técnica, servicios técnicos y consultoría, pues no puede estar sujeto a retención en Colombia por la activación de la cláusula de nación más favorecida con el Reino Unido, ¿cierto? En, digamos, en la posición oficial de la DIAN, pues esta cláusula no se activó para España, Suiza y Chile porque la cláusula para estos convenios decía si era un tipo impositivo más beneficioso, una tarifa más beneficiosa. De alguna manera esto no se dio, no es que haya cambiado la tarifa impositiva, sino que ya cambió como la clasificación del pago, ya no está en cánones o regalías en el convenio, sino que ya está en beneficios empresariales. Pues digamos que esto ha sido pues de debate, todavía sigue pues el debate sobre este punto. Algunos analistas dicen pues que digamos atendiendo al espíritu de estos tratados internacionales, pues obviamente se debe haber activado para todos los convenios suscritos por Colombia tipo OCDE que incluían estas cláusulas de nación más favorecidas o trato igualitario, pero digamos que la doctrina oficial o la interpretación oficial es que solo está activada para Canadá, México, Portugal y República Checa. Muy bien. Sigamos entonces. Como les decía, pues vimos el tema de los tratados internacionales sobre doble imposición y ahora vamos a mirar cómo está en Colombia en el tema de intercambio de información tributaria, ¿cierto?
Las generalidades del intercambio de información tributaria, pues digamos que hay como tres maneras de hacerlo, o pues los países se han puesto de acuerdo en que hay tres maneras de hacerlo. Una es automática, pues, ¿cierto? Digamos que las autoridades tributarias, bajo estándares, ya sea FATCA o CRS, que ahorita hablamos de eso, pues transmiten automáticamente de manera general la información o comparten la información de manera automática. Una esa solicitud, pues, como lo dice su nombre, un Estado requiere a otro Estado para que le informe sobre transacciones o información que pueda tener de cuentas o negocios o activos de un contribuyente en específico, de contribuyentes en específicos, y una espontánea, pues esto quiere decir que mutuo propio, pues un Estado comparte información con otro, de información que no sea general y automática, ¿cierto? En los estándares de intercambio de información, pues está el FATCA, ¿cierto? Digamos que el FATCA es realmente una ley estadounidense, pero ustedes saben pues que Estados Unidos, como, como es la economía más fuerte del mundo, pues obviamente tiene la posibilidad de que sus normas tengan efectos extraterritoriales y en otros países, ¿cierto? Y el FATCA como tal, pues obviamente es un ejemplo de estos. Colombia en el año 2015 suscribió un acuerdo pues para darle cumplimiento al FATCA, ¿cierto? Entonces en el FATCA lo que se hace es que Colombia por su parte le informa a la autoridad tributaria de Estados Unidos, a la IRS, pues, digamos, las cuentas abiertas y los activos financieros que tienen los nacionales de Estados Unidos en Colombia. Y eso tiene pues obviamente el tema de reciprocidad. También Estados Unidos informa a Colombia sobre estos mismos puntos. Y está el estándar CRS, el Common Reporting Standard, que es el que está en el marco del acuerdo mutuo de cooperación en materia fiscal, eh, que está suscrito pues más o menos por unos 130 países. Yo creo que ya hay como 130 países, pues a diciembre de 2020, digamos que había 130 países que están suscritos en este acuerdo de cooperación internacional. Digamos que todos los países de América Latina están, digamos, suscritos en el acuerdo. Hay unos que todavía no están en vigor, excepto Paraguay, que todavía no está pues como en vigor. Estados Unidos, aunque suscribió el acuerdo, pues no está en vigor, ¿cierto? Pues digamos del acuerdo de cooperación mutua en materia fiscal, pero tiene pues obviamente el tema de FATCA que tiene propósitos pues o se aplica pues de manera mundial. Como les dije, los acuerdos de información, pues tenemos con Estados Unidos, tenía Colombia firmados eh, un acuerdo de intercambio de información que de hecho pues viene negociado desde el año 93, pasó por el año 2001, pero apenas fue aprobado pues en el año 2013 mediante la ley 1666, muy parecido pues al tema del reporte en la esfera del convenio de asistencia administrativa mutua en materia fiscal y el acuerdo FATCA también de marzo de 2015. El más importante de todos es la asistencia administrativa mutua en materia fiscal. Esto es un tratado pues multinacional, un acuerdo multinacional. Como les dije, hay 130 países, ya muchos paraísos fiscales, muchos de los llamados paraísos fiscales o jurisdicciones no cooperantes están intercambiando información con Colombia. Por lo tanto, si ustedes recuerdan, en el año 2014 teníamos como una lista de 37 países llamados jurisdicciones no cooperantes, pues les digo que de esos ya muchos están cooperando y enviando información de manera automática y general, pues a través del mecanismo CRS o de la asistencia mutua administrativa en materia fiscal. Teníamos también dos bilaterales, esto pues por fuente de la DIAN, con Barbados y Emiratos Árabes Unidos. En Barbados fue el 2014, se suscribió y Emiratos Árabes Unidos en 2017. Yo la verdad creo que estos puede que no entren en vigencia nunca, toda vez que ya todos están como en el marco de la asistencia administrativa mutua en materia fiscal. Correcto, muy bien. En Colombia, el director de la DIAN está en obligación de emitir pues, un informe anual de relevancia tributaria sobre el cumplimiento del intercambio de información. En 2019, pues digamos, se emitió, pero en el año 2020 no. En el año 2020 no se ha emitido, pues, pero está el proyecto
de resolución, donde se dice cuáles son los países que de alguna manera ya están intercambiando información con Colombia y luego cuáles están intercambiando automáticamente información. En el proyecto de resolución se dice que el director de la DIAN pues dice que de estos que entraron en el acuerdo de cooperación internacional de estos 130 países, estos países que estoy señalando acá, Antigua, Aruba, Estado de Cuba, de Qatar, Hong Kong, Islas Cook, Macao, que para nosotros pues suenan como mucho jurisdicciones no cooperantes, ya están reportando a 31 de diciembre de 2019 y obviamente en lo sucesivo, pues información general automática de relevancia tributaria de materia fiscal. ¿Qué les quiero decir con esto? Que yo creo que esa lista de paraísos fiscales o de jurisdicciones cooperantes, de un decreto del año 2014, que no ha sido renovado, pues que no ha sido un nuevo decreto que nos diga cuáles son las jurisdicciones no cooperantes, pues obviamente va a tener que reducirse mucho, porque digamos que la cooperación internacional en estos puntos, el intercambio de información, y la creación de los estándares comunes, pues obviamente hacen que cada vez más pues sea más difícil que los estados no cooperen y no entreguen información. Sobre este punto también importante decirles, antes de terminar, que en el año pasado, por allá en julio, agosto, Panamá de manera interna con un decreto dijo que Colombia era una de las jurisdicciones, digamos, aprobadas para el intercambio de información, ¿cierto? A 31 de diciembre de 2019 y por lo tanto, pues digamos que con Panamá también, aunque sí que pues como ese tema de lista gris o jurisdicción pues que no se sabe si coopera o no coopera, pues digamos que ya hay un intercambio de información automático entre Colombia y Panamá entre las autoridades tributarias. Muy bien, no, esto más o menos es como la actualidad en el tema de tributación internacional y pues agradeciendo la oportunidad y bueno, muchas gracias.